Mano a Mano. Bueno, hoy se entregaron los resultados de la prueba de selección universitaria, esto para el proceso de admisión 2017, y las cifras muestran, una vez más, una gran brecha entre los alumnos que vienen de establecimientos privados versus los que vienen de colegios municipales. Para hablar de este tema, el diagnóstico sobre la PSU, ¿pasa o no pasa la prueba, ese test? Nos acompaña el vicepresidente ejecutivo del CRUT, Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso. Rector, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Muchas gracias a ti, Patricia, por invitarnos. Lamentablemente estos diagnósticos se repiten año a año. La brecha que se muestra ahí por nivel socioeconómico, por el tipo de colegio donde se estudia, ahora también se hablaba de la brecha de género, que la PSU reproduce las desigualdades. ¿Por qué se sigue registrando lo mismo y no hay mayores cambios? ¿Cuál es la evaluación que hace usted sobre los resultados de la PSU? Bueno, lo que constatamos año a año es que la prueba resulta consistente con la realidad. Chile tiene un sistema escolar altamente segregado y segregador. Eso lo han reconocido todos los diagnósticos internacionales y también diagnósticos de carácter nacional. Y en definitiva, lo extraño sería que la PSU, de un año para otro, por algún factor absolutamente misterioso, ¿no?, mostrara que se habría alcanzado algo así como una mayor equidad o igualdad en los desempeños de los estudiantes. No hay ningún elemento que pueda incidir en aquello, lo digo desde la perspectiva de que algunos dicen, la prueba de aptitud medía aptitudes versus esta prueba que pide más conocimientos. Por lo tanto, aquellos que estuvieron en un colegio que a lo mejor no les alcanzó a pasar toda la materia, se ven más perjudicados. Lo cierto es que técnicamente se hizo el cambio porque una evaluación al término del sistema escolar hacía necesario también considerar contenidos. Y una prueba de aptitud, desde luego, prescinde de contenidos. Y siempre se va a necesitar de evaluar que los estudiantes que acceden a la educación superior hayan adquirido ciertas competencias de entrada, es decir, reúnan unas condiciones que permitan acceder a la educación superior. Y en consecuencia, aun cuando se modificara la prueba, lo único que haríamos es demorar el problema, dilatarlo o peor aún, esconderlo, porque habría estudiantes que accederían a la educación superior pero en unas condiciones desde luego precarias. Y es muy difícil también generar pruebas que muestren esa segregación y terminen, por así decir, habiendo pruebas de selección para pobres y pruebas de selección para ricos. Sí, eso sería un poquito la duda ahí, escandaloso. Rector, si acaso no sería tal vez mejor en este escenario de transición, pensando en que en algún momento debiera mejorarse la calidad de todos los establecimientos, que pudiesen acceder, aunque fuera de manera precaria, a aquellos que tienen buenas notas, que son talentosos, pero que lamentablemente están en un colegio donde no les pasaron todos los conocimientos? Bueno, en el sistema de admisión se han venido incorporando algunos nuevos factores que esperamos nosotros produzcan cambios también, ojalá con un impacto relevante. Me refiero, por ejemplo, al ranking, ¿no?, que al tener una ponderación más elevada en los factores que se consideran para finalmente calcular los puntajes con que los alumnos postulan, desde luego hace que muchos estudiantes talentosos en sus respectivos entornos educacionales alcancen, desde luego, la más alta puntuación, ¿no? Luego, también hoy día está en marcha, y eso se debe reconocer, es una iniciativa que ha llevado a cabo el actual gobierno, es el programa PASE, que es un programa de acompañamiento para el acceso efectivo a la educación superior, que da lugar a que un número importante hoy día de estudiantes, su ingreso a la universidad no dependa del resultado PSU, sino que dependa más bien de que su establecimiento haya participado en este programa PASE, que una universidad haya acompañado a los estudiantes en tercero y cuarto medio, que los estudiantes hayan participado en el 85% de las actividades de su establecimiento y que además los estudiantes se hallen en el 15%, por así decir, del mejor ranking de su establecimiento, al margen del puntaje que hayan obtenido en las pruebas de selección universidad. Ciertamente deben rendir las pruebas, claro, pero no depende finalmente su ingreso. Ahora, sí mide otros elementos, como la responsabilidad de ese alumno para ir y cumplir con todas esas exigencias. Desde luego,
condiciones y aptitudes muy valiosas para la educación superior. Las pruebas estandarizadas muestran ciertos aspectos, pero no todas las condiciones que se necesitan para la educación superior. Entonces, nosotros en el Consejo de Rectores estamos haciendo un esfuerzo. Es que eso tengo la duda precisamente porque tengo la sensación que esto es algo que es muy valorable, porque va ofreciendo otras vías de acceso, pero sigue siendo la preponderancia que se le dé a la PSU o a estas otras vías, es algo voluntario que depende ahí de si le parece o no a la universidad. No es algo establecido, tal vez hay universidades que prefieren que la PSU tenga una mayor preponderancia. Bueno, yo creo que hay cierta resistencia también en las comunidades. Sin embargo, el Consejo de Rectores ha llevado prácticamente al 50% la ponderación de los resultados por ranking y por notas de enseñanza media. Es decir, hoy día ya no todo depende del puntaje que se obtenga en la PSU. Ahora, sin embargo, también en esos resultados todavía se expresa esa desigualdad que existe en el sistema escolar. Es decir, los mejores resultados también están asociados a familias, digamos, que dedican una mayor atención, a colegios o establecimientos educacionales que desarrollan mejor o de manera más completa los contenidos programáticos del sistema escolar, del currículum del sistema escolar. Y entonces, desde luego, tenemos un déficit también en términos de la carrera profesional docente. Hoy día, precisamente, se ha producido un cambio en el sistema de admisión. Para poder postular a una carrera de pedagogía se deben cumplir con unas condiciones que antes no estaban y que están señaladas en la ley, que es que, desde luego, los alumnos puedan estar en el percentil 50 o superior como una condición habilitante para poder postular o matricularse en una carrera del área pedagógica, o que estén en el 30% del mejor promedio de su establecimiento en notas de enseñanza media. Entonces, de las exigencias para mejorar la calidad también de quienes van a estudiar la pedagogía. El punto es ver si eso efectivamente, cómo se va a desarrollar este año, se va a lograr rellenar todos esos cupos que van a poder cumplir tantos estudiantes con ese nivel de exigencia. Bueno, nosotros esperamos, hoy día supimos también de una información positiva, más estudiantes postularon a la beca vocación de profesor. El país se empeñó por largo tiempo en menoscabar la dignidad de la profesión docente, ¿no? Y lo hizo no solo por la dimensión remuneracional, lo hizo también por el estatus, por la consideración. De verdad que... la pedagogía quedaba como una última opción para... Exactamente, en un sistema muy desregulado, en que durante mucho tiempo ni siquiera había un estatuto docente, ¿no? El contrato de trabajo, por así decir, de los trabajadores durante varios años en el país era, digamos, prácticamente un contrato de temporero, ¿no? Que eso, desde luego, ha tenido un impacto en nuestro sistema educacional que hoy día, de algún modo, todavía se expresa y, desgraciadamente, a esto le queda un tiempo. Claro, todos esos cambios ya se debieran ir viendo cómo se van a ir desarrollando en el futuro. Me queda ahí la duda respecto a si se debiera realizar algún cambio en el modo de realizar la PSU, en el contenido de la PSU. Entiendo, por ejemplo, que uno de los cambios que se hizo con la prueba de aptitud es que la prueba de matemáticas unió la específica de matemáticas con la de matemáticas general, que eso también es un mayor grado de exigencia para aquellos alumnos a los que no se les pasó toda la materia en el respectivo colegio donde estudiaron. Entiendo que ciencias también unió una serie de contenidos, que eso también puede ir complicándole la situación a algunos de ellos. ¿Se debiera hacer cambios ahí? A ver, nosotros estamos permanentemente evaluando el valor predictivo que tiene, digamos, la prueba de selección universitaria y creemos que el sistema de admisión debiera incorporar otros instrumentos de evaluación, de modo que no nos quedemos simplemente en evaluar capacidades cognitivas. Hay una serie de otras capacidades indispensables para el desarrollo de la educación superior exitosa y en eso, desde luego, nosotros vamos a seguir como Consejo de Rectores introduciendo cambios que nos permitan tener un sistema que en una transición, como decías tú hace un rato, pudiera responder mejor a esta desigualdad estructural que hay en nuestro sistema. Claro, porque yo entiendo que el problema es del sistema
que la prueba lo que hace es reproducir esas diferencias y que el cambio real debiera ser que haya una mejor calidad de los establecimientos, que haya una igualdad mayor en cuanto a la entrega de esos aprendizajes. Pero mientras tanto, ¿qué se hace? ¿Qué ocurre? Hay generaciones que a lo mejor no van a poder acceder a la universidad teniendo los talentos para hacerlo. Bueno, los instrumentos, por así decir, correctivos en marcha son desde luego el ranking, elevar la ponderación de las notas de enseñanza media, que son finalmente resultados que hablan del mérito, del esmero, del compromiso de los estudiantes en sus propios entornos educativos y sociales. Desde luego el programa PASE, que si se amplía, efectivamente se convierte en una herramienta democratizadora del acceso a la educación superior. Esto efectivamente se ha ampliado, tiene muy pocos años de implementación, pero sin duda que la política pública tendrá que enfatizar, continuar con esta política de ampliación. Sin embargo, nosotros también decimos que eso no es la solución radical, estructural, que la solución radical y estructural pasa porque tengamos un sistema de calidad, de amplia cobertura, que finalmente la calidad de formación que reciben los estudiantes no esté determinada por su capacidad de pago. Nosotros creemos que la gratuidad es algo que va a contribuir en ese sentido, pero claro, no es la única respuesta de la política pública. Sí. Ahora, solo 18 de los 163 puntajes nacionales provienen de colegios de establecimientos municipales. Puede que también haya ahí otros factores que estén afectando a este tipo de establecimientos. Estoy pensando, no sé, en los liceos emblemáticos, la situación con las paralizaciones. ¿Hay algún análisis que ustedes tengan al respecto? Nosotros creemos que eso básicamente lo que hace es que expresa finalmente las diferencias de acervo social, cultural que hay en las familias, en los sectores que están segregando el sistema escolar chileno, y no va a haber un cambio mientras, por ejemplo, ¿no?, a los estudiantes que tienen mayores necesidades no hay a su vez una respuesta que esté a la altura de esas mayores necesidades. Cuando se hace la diferencia incluso entre la educación privada y la educación municipal, nosotros a veces, yo he escuchado ciertas conclusiones de expertos en el sentido de que la educación municipal en Chile agrega valor incluso superior al que hace el sistema privado, porque no es lo mismo educar a un niño que proviene de hogares con menor acervo sociocultural que educar, digamos, a jóvenes o niños que provienen de hogares en que, por ejemplo, ¿no?, padre y madre tienen estudios universitarios completos o tienen las condiciones afectivas, emocionales, de estabilidad, porque eso hace mucho finalmente en el proceso educativo. Pero claro, cuando uno vive en una sociedad de alto riesgo, la sociedad chilena, por ser desigual, es una sociedad de alto riesgo, ¿no? En definitiva, todo eso tiene un impacto y los resultados que obtenemos quedan reflejados, desgraciadamente, cuando miramos qué pasó con el puntaje de la PSU. Ahora, el puntaje de la PSU está en correlación con la prueba TIMSS, con la prueba PISA y con la prueba CIMSE. Es decir, distintos instrumentos aplicados por agencias distintas, sin embargo, conducen al mismo resultado. Nuestra desigualdad social, nuestra desigualdad económica, finalmente se expresa en los resultados escolares. Sí. Ahora, otro de los aspectos que también han sido parte del análisis es lo que dice en relación con la brecha de género. Incluso se plantea ahí por qué a las mujeres en alguna etapa del colegio les va mejor que a los hombres y sin embargo cuando dan la PSU ya no se produce esa ventaja y sin embargo los hombres las aventajan bastante a las mujeres. ¿Qué análisis tienen sobre esa brecha de género que está también muy presente hoy en el análisis? Bueno, nosotros hoy día, sin embargo, registrábamos un dato de avance, una de las pruebas, ¿no?, en una de las pruebas. Finalmente también en el universo de estudiantes que rindieron efectivamente la prueba, llegamos al número histórico más alto, 258.500. Y de ese número, el 53% son mujeres.
Ahora, claro, Chile es un país que todavía tiene una microfísica machista, digamos, muy marcada, muy pronunciada, lo vemos incluso en chistes públicos, y eso se hace presente finalmente a la hora de los ambientes, de los estímulos, de los incentivos, de las decisiones que se toman, digamos, tratándose de hijos varones o de mujeres, porque esos resultados finalmente tienen que ver solo con factores culturales y sociales. Esa brecha de género es otra simplemente manifestación de todavía la transición que tenemos que hacer hacia una sociedad más igualitaria, más moderna, menos estamental, porque claro, también a la hora de mirar las relaciones sociales, todavía, desgraciadamente, hay discriminación que no se justifica entre hombres y mujeres y se expresa finalmente en los resultados, porque finalmente cuando se llega, ¿no?, a rendir la prueba de selección universitaria, lo hacemos más o menos a los 17 o a los 18 años. La formación que ha recibido la persona, bueno, ya está interferida por todos estos factores que he mencionado. Claro, y la PSU es un reflejo de aquello. Ahora, le quiero aprovechar también de preguntar sobre otro aspecto muy relevante que dice relación con la ley sobre la educación superior y en particular sobre las relaciones al interior del Consejo de Rectores. A principios de diciembre veíamos ahí que incluso algunos planteaban que estaban totalmente rotas las relaciones, quebradas en el Consejo de Rectores. ¿Ha habido algún cambio a esta fecha? Bueno, la verdad es que tenemos hoy día un conflicto interno que no hemos logrado superar. Yo espero que lo superemos. En enero tenemos una reunión muy importante del Consejo de Rectores. Tenemos unas responsabilidades como Consejo de Rectores de cara al sistema de educación superior que todos reafirmamos. No hay ninguna voluntad, ¿no?, de, por así decir, romper con el Consejo de Rectores. Tenemos diferencias por también la diversidad que integra al Consejo de Rectores. Ahora, yo siempre digo que las diferencias conceptuales que podamos tener no pueden en ningún caso llevar, digamos, a una ruptura. Si no somos nosotros capaces de procesar esas diferencias, bueno, pero ¿no será todo esto, rector, país. de una muestra del desgaste que a lo mejor tiene el Consejo de Rectores? ¿No estará también algo obsoleto este Consejo? ¿O no requiere tal vez modificaciones en cuanto a su estructura? Nosotros hemos planteado que sería muy importante que hubiese requisitos que pudiera permitir que otras instituciones se incorporen al Consejo de Rectores. Creemos que el sistema de educación superior en el país ha dado lugar a instituciones que están haciendo un aporte a la educación superior. Creemos que el Consejo de Rectores debe ser representativo de esa diversidad del sistema de educación superior y por lo mismo yo también participo de la idea de que esas instituciones incorporadas al Consejo de Rectores podrían contribuir también a dirigir la mirada a otros temas de relevancia. Nos interesa muchísimo, por lo mismo, que el Consejo de Rectores como tal siga cumpliendo esa función de interlocutor de la política pública, de autonomía. Pero que se abra tal vez a otras universidades privadas pero que en la se medida abra que cumplan con ciertos a otras requisitos. universidades ¿Hay siempre y cuando, desde luego, hagamos una clara diferencia con el comercio en la educación superior. Mi duda es si acaso están todos de acuerdo al interior del Consejo de Rectores sobre ese aspecto o más bien algunas instituciones, sus representantes, les gustaría que esto siguiera tal cual como está. Yo creo que en general todos tienen la disposición de que es muy importante que otras instituciones puedan incorporarse. Sin embargo, a la hora de establecer los requisitos, nosotros creemos que debiera ser también mediante la ley, porque se trata de una responsabilidad pública. Y esa responsabilidad pública, mejor que sea establecida por la ley antes que por una corporación como es el propio Consejo de Rectores, que sean unas condiciones objetivas que desde luego garanticen, ¿no?, esta seriedad y esta responsabilidad, porque el país necesita de una columna vertebral de instituciones que asuman una función pública. Y creo que
En eso no solo se debe pensar en las universidades estatales, sino también en universidades no estatales que integran el Consejo de Rectores, pero incluso no solo en universidades del Consejo de Rectores, sino en otras instituciones, porque eso, desde luego, va a permitir que esta institución, que ya tiene más de 60 años, siga cumpliendo este rol de representar la diversidad y la complejidad de nuestra educación superior. Bien. Rector Aldo Valle, muchísimas gracias por acompañarnos acá esta tarde con su análisis. Muchas gracias por la invitación.